En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Alabado y adorado sea el Señor por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos el día viernes 22, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande gracia para expresar. Me dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos es Dios. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Que así sea. Amén. Viernes 22, empezamos el día con el Evangelio del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboni, que significa maestro. Jesús le dice: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: ¿Supo mi Padre y Padre de ustedes? A mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿y si algo que entienda? Pues de que María Magdalena fue al sepulcro donde estaba Jesús, y al no verlo ahí, pues se preocupó porque no miró el cuerpo, pero miró dos ángeles, que estaba uno a la cabecera y otro a los pies, y ya pues preguntó que dónde estaba, y ya lo miró, que estaba de pie. ¿Miró a los ángeles? No los miró, No lo miró, ok. porque si los hubiera visto, a lo mejor se hubiera asustado, se hubiera pensado. Pero ahí dice: había dos ángeles, uno a la cabecera y el otro, pero no, ella no los vio. Okay. Si los hubiera visto, yo creo que se hubiera asustado o algo, pero era tanto su frustración. ¿Tú sabes quién es María Magdalena? Hoy es el día de María Magdalena, hoy celebramos el día de María Magdalena, por eso se cambió el Evangelio a esa lectura. ¿Quién es María Magdalena? Sinceramente no sé quién. Okay. María Magdalena, el domingo pasado hablamos de María y de Marta. Una estaba a los pies de Cristo y la otra estaba en sus afanes de la casa, del hogar. Hablamos de que había dos hogares: el hogar de Cristo, la presencia con Cristo, y el hogar con la presencia de los quehaceres y del mundo. Y la que estaba a los pies, pues era esta, María Magdalena. María Magdalena era una joven, o una joven, pues, de aproximadamente unos 30 años, que creció en una familia rica, millonaria, dueña de casi todo Jerusalén, pero por influencias de la vida o del destino o del demonio, decidió mejor seguir al diablo, haciéndose caso a todas las cosas que el diablo ofrece, en este caso lujuria. Ella desde muy joven, desde los 16 años, empezó a vivir una vida de lujuria, de sexo desenfrenado, de prostitución, y fue la manera como ella fue creciendo y saliendo adelante. El diablo le daba riqueza, le daba todo, ella lo tenía todo. Servía al demonio. Un día oye de Jesús y quiere seducirlo.
sabiendo a cuestas que no había ni un hombre que se resistiera a ella, pues quiso seducir a Cristo y terminó siendo seducida ella y quedó enamorada de la doctrina de Cristo, la doctrina del amor sin necesidad de lujuria, sin necesidad de pecado, sino simple y sencillamente amar como Cristo ama. Y ella se retira de este lugar de lucha, empieza una lucha. El primer día que ve a Jesús empezó una lucha tremenda en su alma. Una parte de su alma quería estar con Cristo, otra parte por medio de la carne le quería que estar con el demonio y seguir. Luchó y a fin de cuentas pues el Espíritu Santo triunfó y Satanás perdió ahora sí que ¿cómo se puede decir? Cuando una bestia tiene su víctima, perdió su víctima. Y María Magdalena se convirtió en una de las profetas más importantes del cristianismo. De hecho, es la primera apóstol, se le puede considerar, porque ella es la que va a dar aviso de la resurrección de Cristo. El nombre de María significa la que lleva la luz, la Madre de Dios. Pero el nombre de Magdalena viene de Magdala, de la palabra Magda, que significa torre de luz. Esa torre de luz pues, servía para guiar a los pescadores al puerto. Si tomamos en cuenta eso, es María Magdalena la que lleva la luz a los pescadores, porque Jesús le dice: ve y dile a mis hermanos. ¿Dónde estaban los hermanos? En el cenáculo. Tenían miedo, tenían temor, y es María quien lleva la luz y les dice: el Señor ha resucitado. Desgraciadamente no le creen. Hablar de la vida de Magdalena, ¿qué hizo en ese día? Dice la palabra de Dios que se puso de pie y el día primero, el primer día de la semana, el domingo, día del Señor, se levantó muy temprano. Cosa que debemos aprender tú y yo. ¿Qué hacemos el domingo muy temprano? ¿Te da risa? Debemos ir a la iglesia muy temprano, a la búsqueda del Señor. Aprender de María Magdalena de que muy temprano fue a buscar a su Señor. Y muchos desgraciadamente se quedan a dormir y caen en las garras del enemigo, del diablo, dejando a un lado a Dios. La vida de María Magdalena también nos enseña las etapas de la iglesia que va a pasar. Por ejemplo, se puso de pie y fue a buscarlo el domingo. Pero llegó un día que, dice la palabra de Dios, que ese día estaba oscuro, había oscuridad, y en la oscuridad no vio a Jesús. La etapa de la iglesia, donde la iglesia va a estar completamente oscura y no vamos a ver a Jesús. Y esa etapa ya comenzó hoy. Si no mira alrededor lo que está pasando en la iglesia de Alemania, en la iglesia de Francia, dentro del mismo Vaticano, obispos, sacerdotes o cardenales en contra de la voluntad del Papa, que es el líder de la iglesia. Es una oscuridad que nos cubre, es una etapa de vida. Y María Magdalena, que representa a la iglesia pagana, a la iglesia que somos tú y yo, pues está triste, se entristece los pocos que siguen verdaderamente a Dios. Pero la buena nueva es que vendrá el tiempo de luz, cuando Jesucristo se presente nuevamente a su iglesia y le diga: ¿a quién buscas? Busco a mi Maestro, busco a mi Señor, quiero saber dónde está. Y será Él quien guíe nuevamente a su santa iglesia, a esa iglesia pecadora, la convertirá nuevamente y le dará el privilegio de ¿qué? De ser hijo del Padre. Por eso le dice: ve y dile a tus hermanos que voy a subir al Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es su Dios. Nos da a su Padre como Padre y a su Dios nos lo da como Dios.
Y en el capítulo siguiente nos da a María como nuestra madre. O sea, tenemos madre, por eso en la cruz aparece Jesús cuando está a punto de morir, le dice al discípulo, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. María representa a la madre de la iglesia, la Jerusalén, y también está María Cleofas, que representa a la iglesia judía, y está María Magdalena, que representa a la nueva iglesia romana, porque ella tenía descendencia romana y judía. Lo mismo que nosotros como paganos somos iglesia católica romana, porque la base está en Roma, y somos judíos, porque nuestra madre es judía y nuestro padre es judío. Un poquillo de la explicación, y para que veas lo que pasó María Magdalena, el sufrimiento que pasó, pues lo explica el libro de Cantares. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el libro de Cantares verás lo que va a pasar, o lo que pasó a ella, ese día que se levantó muy temprano. Mira cómo iba afligida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así dice la esposa. En mi cama por la noche buscaba el amor de mi lama. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, buscando el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. Vieron el amor de mi alma, pero apenas los pasé, encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso mismo pasó María Magdalena. María Magdalena se levanta, tiene que cruzar toda la Jerusalén para llegar al otro lado, al Gólgota, pero había una orden de que no salieran. Entonces va María Magdalena acompañada de otras cuantas mujeres, y aquellas mujeres tienen miedo, y María les dice, ¿sabes qué? Yo me voy por enfrente. María era valiente, no le importaba con tal de llegar al Señor. Yo me voy por delante, ustedes me van a ir viendo por atrás. Si ven que salen soldados, ustedes irán por otro lado. Pero si ven que yo me hago para la, decía ella, yo voy por la orilla, si me hago para el medio del callejón, quiere decir que hay soldados enfrente de mí, ustedes van a ser por otro lado. Si no me hago por la orilla, me voy por la orilla, entonces ustedes siguen atrás de mí. Las mujeres tenían miedo, las otras mujeres, y decidieron irse por otro lado. Por eso María Magdalena llegó sola. Cuando regresa María Magdalena, asustada porque no halló a Cristo, ella llega al cenáculo donde había salido, y las otras llegan al sepulcro. Y aquellas, si ven a Cristo y si ven los ángeles y regresan y cuentan, ella se queda con la duda y se regresa nuevamente sola y ve por primera vez a Cristo resucitado. Y ahí está la historia. Representa muchas cosas. María Magdalena nos da la enseñanza mayor de aprender que no importa el tamaño de tus pecados, que no importa lo que tú hayas pasado, siempre hay una esperanza de amor, que es Cristo. Él siempre está con los brazos abiertos, así como el crucificado, esperando que uno se arrepienta, uno se acerque para empezar una vida nueva. Y el día de mañana Él te puede decir, voy a mi Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. María Magdalena, un ejemplo a seguir. Una persona que luchó contra sus tentaciones, contra su lujuria, que la siguió por muchos años, pero cuando se puso en la mente que Jesús era el verdadero camino, la verdad y la vida, decidió no volver atrás, y derrotando al enemigo siguió adelante. Muchos de nosotros estamos pasando por alcohol, por droga, por homosexualismo, por lesbianismo, tal vez por pereza espiritual, tal vez por soberbia, vanidad, envidia, odio, rencor, o lujuria o ira. Y esto hace que nuestra vida sea muy difícil. Hagamos lo que María Magdalena, voltear al Señor, ir con un corazón dispuesto a cambiar. María Magdalena mojó los pies de Jesús con un perfume y los empapó con sus lágrimas y los secó con su cabello. Hagamos nosotros lo mismo. Vayamos al templo, recibamos el cuerpo de Cristo, pidamos perdón por los errores y pecados que hemos cometido, para que el día de mañana el Señor nos entregue a su Padre como Padre de nosotros, y a su Santísima Madre como Madre de nosotros, y así formar una familia digna de Dios, con el Padre Dios Todopoderoso, con la Santísima María de Guadalupe, María Reina del Cielo,
como la Nueva Jerusalén, y nosotros casados con el Cordero de Dios por medio de la Iglesia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Amén.